Bueno, bienvenidos a EPSA 2, a la clase número 6. Voy a hablar sobre las enfermedades infectocontagiosas. Una primera parte, después veremos la segunda parte en otro video. Para empezar, voy a hablar sobre lo que es, un poco retomar lo que es la epidemiología, lo que significa, y los conceptos de lo que es la epidemia, endemia, pandemia. La epidemiología, para poder empezar, bueno, es una parte de la salud o una ciencia que estudia cómo se van desarrollando las enfermedades, su avance, su crecimiento. Es el estudio, el análisis de esas enfermedades, que generalmente, bueno, hay brotes, aparecen en todo el mundo y lo hacen de diferente manera. Por ejemplo, tenemos por un lado la epidemia, también conocida como un brote, que pasa en un lugar determinado, en un país. Por ejemplo, el ejemplo más cercano, bueno, acá en Argentina fue el brote de dengue, la epidemia, que bueno, fue histórico por los casos que hubo. Es un ejemplo, eso es un ejemplo de epidemia. Hay un brote o casos descontrolados que crecen y bueno, llegan hasta un punto máximo y después decrecen otra vez en un determinado tiempo. Por otro lado tenemos lo que son las endemias. Las endemias son enfermedades que constantemente están en el lugar. Están en el lugar y van infectando a esa población, pero generalmente no es un brote, porque no hay casos descontrolados, sino que se pueden controlar en ese momento y es habitual de la zona. Por eso hay enfermedades que son endémicas, que generalmente siempre estuvieron en ese lugar. Por ejemplo, en el caso del dengue, siempre bueno, fue endémico de África, después se trasladó a Sudamérica, a la parte, bueno, Brasil, de Argentina, el norte, más el norte de Argentina. Y bueno, en la actualidad se está haciendo como endémico, que constantemente está esa enfermedad y genera, bueno, contagios. Aún así también en invierno cuando la incidencia de ese virus baja. Pero bueno, también por el efecto del cambio climático, eso cambió, ya que las temperaturas, aún en invierno en el norte argentino se mantienen muy elevadas. Y el otro concepto fundamental son las pandemias. Las pandemias, bueno, no solamente afecta a una región o un país determinado, sino que afecta a varios países, ¿no? A varios continentes, como pasó hace unos años atrás con la pandemia del COVID, ¿no? 19, que se empezó a aparecer en 2020 a fines del 2019 y causó, bueno, una gran problemática de salud, crisis a nivel mundial. Eso es una pandemia, es cuando el virus se traslada a varios países o varios continentes. Bien, tenemos ahí bueno, los conceptos para poder empezar una introducción de estas enfermedades. Ahora voy a definir lo que son las enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué son? Según la OMS, son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, parásitos, es decir, son noxas biológicas, si aplicamos ese concepto. Recuerden que las noxas son manifestaciones de enfermedades. En este caso, estas enfermedades infectocontagiosas se relacionan con infecciones relacionadas con una noxa biológica. La transmisión de una enfermedad interviene, bueno, en los siguientes elementos. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Hay un agente causal o patógeno que eh, es capaz de infectar se llama el hospedador. Causa la enfermedad. Cuando infecta al hospedador, a la persona, causa esa enfermedad. Tenemos el huésped portador, es el individuo que porta el agente causal y ya sea
que esté sano con la enfermedad o asintomático. Es el huésped que, bueno, fue contagiado. La puerta de salida, bueno, es la vía por el cual el agente causal abandona el huésped, en este caso. El huésped susceptible es el individuo que puede, bueno, recibir el agente infeccioso. Puerta de entrada, bueno, es el lugar donde ese agente causal o patógeno ingresa al organismo. Y mecanismo de transmisión, bueno, vamos a hablar también un poquito de que puede ser transmisión directa o indirecta. La transmisión directa ocurre siempre de una persona a otra o de un ser vivo a otro. Por ejemplo, cuando una persona empieza a toser, a estornudar, bueno, eso de manera directa. Yo estoy en contacto con esa persona, estornudo, estoy tosiendo y le transmito la enfermedad, el virus. También puede ser claro, generalmente, bueno, ocurre en un ambiente donde está muy concentrado y no hay ventilación. En un transporte público, en un colectivo, en un tren, puede pasar esa transmisión directa. Después, bueno, hay una transmisión indirecta. En este caso, hay un vector, se llama, que transmite esa enfermedad. Por ejemplo, el caso del mosquito, del dengue, por ejemplo, o el mosquito de la malaria, transmite un virus de una persona a otra. En ese caso, es de forma indirecta, porque es a través de un vector. También puede ser de un ser vivo a otro. En este caso, se llama de manera indirecta. También puede suceder a través de objetos, ¿no? Por ejemplo, alguna aguja, ¿no? Una aguja, por eso es importante controlar cuando uno se saca análisis o se vacuna. Las agujas pueden transmitir también ese objeto a alguna enfermedad si está infectada. Por eso siempre hay que usar una aguja distinta, ¿no? Cuando uno se saca un análisis de sangre o, por ejemplo, cuando se vacuna, ¿no? Tiene que ser una aguja distinta. O compartir objetos también. Un peine contaminado, cepillo de dientes. Bien. Después tenemos bueno, los periodos de la enfermedad, infecto contagiosa, por ejemplo, empieza un periodo de incubación o periodo preclínico. En este caso, eh, la persona bueno, ya se contagió y aparecen los primeros síntomas, empieza esos días que se va la enfermedad eh, propagando en el organismo y empieza a infectarlo. El estado de desarrollo, bueno, cuando ya está el periodo clínico, es cuando ya está presente la enfermedad, empiezan ya los síntomas, empiezan a ver más, a sentir, también puede ser asintomático. Asintomático es que puedes tener esa enfermedad y no hay síntomas, la persona no tiene síntomas. Y después aparece el periodo de convalescencia, que es cuando empieza el periodo de recuperación. Ya ha pasado la enfermedad, la persona se recupera, puede generar secuelas o no. Entonces la persona se va rehabilitando y bueno, a veces la persona no se adapta y puede fallecer, ¿no? Si la enfermedad se agrava y la persona no se puede recuperar. Siempre es recomendable cuando uno está atravesando una enfermedad tratar de hacer reposo, eh, hidratarse mucho. A veces generalmente no hay mucha hambre, pero bueno, comer bien, descansar, fundamental un par de días para que esa enfermedad no se agrave. Es fundamental el descanso. Mucha gente continúa con la vida cotidiana y a veces no es así. Hay que hacer un parate, ¿no? Un parate, un descanso, un receso. Bien, eso con las etapas. Y luego tenemos cómo se pueden clasificar estas enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo lo hacen?
Hay enfermedades que son de origen bacterianas, que se transmiten a través de una bacteria. Por ejemplo, la meningitis. La meningitis, ¿qué es? Es bueno, una inflamación de las membranas de la meninges. ¿Dónde están esas membranas? Están cerca del cerebro, en la cabeza. ¿Sí? Son membranas que protegen al cerebro, se llaman las meningitis, que rodean al cerebro y la médula espinal. Bueno, esa bacteria empieza, bueno, a generar problemas en esas membranas y a inflamarlas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, puede ser provocar dolor de cabeza, fiebre, rigidez del cuello, fiebre alta, eso también puede generar, dolor de cabeza, confusión, convulsiones, falta de apetito, sed. Bueno, esos pueden ser todos los síntomas que eh, puede traer bueno, esta enfermedad que es la meningitis. Otra es la famosa bacteria llamada la Escherichia coli, una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de otros animales, que bueno, también sí pueden ser inofensivas al principio, pero si bajan las defensas del cuerpo, del organismo, pueden también causar un problema, ¿no? Infectar. Ahí tenemos otro ejemplo. También, bueno, está la salmonela, que es otra, bueno, bacteria que generalmente es transmitida por intoxicación de un alimento, se puede transmitir carnes de pollo vacuna, huevos, por eso es muy importante a veces cocinar bien la comida, un poco lavar los huevos, las carnes. Ojo también, los productos están vencidos, ver la fecha de vencimiento, controlar eso. Eso, bueno, ahí tenemos la salmonera también, eh, que puede causar problemas. Puede causar fiebre, bueno, diarrea, náuseas, dolor abdominal. Eso como son los síntomas algunos. Tenemos, bueno, el estreptococos también, otro ejemplo de bueno, bacteria que causa alguna enfermedad. Puede bueno, atacar más la garganta, eh, el oído, toda la parte de la nariz, pulmones, ataca más el sistema respiratorio. Bueno, tenemos todos ejemplos, son todos ejemplos de enfermedades de bacterias que, bueno, eh, infectan al organismo y causan, bueno, todos estos síntomas. Además tenemos enfermedades virales. Un virus afecta también a las personas o a seres vivos. Un virus no se lo puede considerar como un ser vivo, se lo puede definir como algo acelular, no es una célula, que está formado por material genético, ARN, y una envoltura proteica. Hay diferentes tipos de virus que generan varias enfermedades. No están formados por células, por eso no es un ser vivo. Un ser vivo es quien está formado por células, ¿no? Que es la unidad fundamental de la vida cuando comienza la vida a partir del nivel celular, por el nivel tejido, órganos, hasta formar un organismo o un individuo, una persona o ser vivo completo. Un virus, bueno, puede generar, por ejemplo, una gripe o influenza. Muy conocidas estas gripes estacionales cuando comienza el frío, el invierno. Eh, Generalmente, bueno, está asociado con también aumento de temperatura corporal, fiebre, catarro, tos. Generalmente ataca, bueno, el sistema respiratorio. El resfrío común
También es causado por un virus, generalmente es más leve que la gripe. También trae síntomas como respiratorios, ¿no? Estornudos, dolor de garganta, fiebre puede presentar, pero no tan frecuente o muy poca fiebre, tos, resfrío, sarampión, rubéola también son causados por el virus, incluyen también fiebre, ¿no? Dolores musculares, paperas también, no es causado por un virus. Realmente, bueno, cuando uno tiene también defensas bajas, eso también influye también la infección de algún virus o alguna bacteria. Por eso es súper recomendable también alimentarse adecuadamente, descansar, hacer algún deporte, tratar de evitar estar estresado. Varicela, poliomielitis, también se consideran contagios de virus. La varicela, bueno, empieza con una erupción, también muy contagiosa. Aparecen, bueno, así como, bueno, picazón. Poliomielitis también es una enfermedad, más ataca a lo que es el sistema un poco nervioso, también genera fiebre. Una enfermedad también que causaba muchos problemas en la antigüedad, la polio. Después, bueno, con la aparición de las vacunas, se fue controlando todas estas enfermedades de varicela, de rubiola, poliomielitis en el siglo XX hasta la actualidad. También tenemos enfermedades parasitarias. ¿Qué significa? Significa que ciertos parásitos contaminan a una persona, lo contagian. Tenemos, bueno, también varios ejemplos. La toxoplasmosis es un ejemplo, bueno, de esta enfermedad causada por un parásito llamado toxoplasma, que, bueno, puede generar también cuando, bueno, el sistema inmunitario está debilitado, este parásito puede, bueno, entrar a esa persona o ser vivo. Se puede contagiar, por ejemplo, bueno, por beber agua contaminada, ingerir, bueno, algún alimento también que no está en buen estado, utilizar utensilios de personas que están contaminadas también. Otro parásito es la malaria. La malaria es una enfermedad causada por un parásito. Generalmente, bueno, tiene un origen en África, en ese continente. También los síntomas, también, bueno, son muy parecidos a los síntomas de la gripe, ¿no? Fiebre, chucha de frío, también dolores musculares. Ahí tenemos, bueno, otro ejemplo de lo que es estas enfermedades parasitarias. Bien, me interesa que, bueno, se queden con este concepto de lo que es la epidemiología, lo que es epidemia, endemia, pandemia, cómo se va desarrollando, bueno, la enfermedad en este periodo clínico, preclínico. eh, Después, bueno, la clasificación de enfermedades infectocontagiosas, bacterias, virus y parásitas, que bueno, esto es bueno, importante reconocer cada una, qué síntomas tiene, cuáles son los nombres. Esto, bueno, básicamente en este video, bueno, vemos esto. En el próximo vamos a hablar más de otras enfermedades endémicas, cardiovasculares. Así, bueno, vamos terminando eh, esta materia, ¿no? Para concluir. Bien, hasta acá llegamos. Nos vemos en otra clase.